¿Cuántos les gusta sufrir? Levante la mano. ¿Verdad que no? Sin embargo, hermanos, ese dolor es lo que nos acercó en muchos de nosotros al Señor. Entonces resulta, hermanos, que algo que para nosotros llega a ser molesto, llega a ser, hermanos, algo, algunos dicen, no, es que hablar de la muerte o hablar del sufrimiento, cruz, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, dolor es necesario. Y nosotros como cristianos deberíamos aprender a enfocar el sufrimiento en nuestra vida. Venía con un muchacho de la UDLAP hace unos meses atrás, ¿verdad? Él estaba platicando con este joven de una familia acomodada. Y yo estaba tratando de hablarle del Señor y de Jesús, y él escuchó el plan de salvación y él estaba muy atento. Y luego él me dijo, pastor, mira, yo entiendo lo que tú dices, pero yo no necesito a Jesús hoy. ¿Usted vivió la pandemia? Sí, le dije, mi padre falleció en esa pandemia. Por eso usted cree en Jesús. Mire pastor, gracias a Dios tengo a mis 4 abuelos. Están sanos, saludables, hacen deporte, ellos están bien. Gracias a Dios tengo a mis 2 padres. Ellos se aman, yo veo la calidad de vida que ellos tienen como matrimonio. Somos 3 hermanos, todos estamos estudiando en diferentes universidades de las más prestigiosas del país. Y él me dijo estas palabras: yo no tengo necesidad de Dios ahorita. Quizá en algún futuro tenga que irme a refugiar con Él, pero hoy no. Esas fueron sus palabras. Tenemos casa aquí, tenemos casa en Tehuacán, tenemos este negocio, tenemos bienestar, hemos viajado a otros lugares. Dice, irónicamente, gracias a Dios, estamos bien. Pero hoy no tengo necesidad de acercarme. Esas palabras fueron fuertes para mí. Porque este joven estaba sentenciando su vida a mucho dolor y sufrimiento. Muchas veces como cristianos estamos igual. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tú me das de estar en este lugar. Señor, bendice a su pastor, bendice esta iglesia, mi Dios, y lléname del poder de tu Santo Espíritu. Ayúdame a compartir tu palabra con mis hermanos, Señor, que cada uno de ellos salga retado y enfocando su sufrimiento, dándole un enfoque diferente al que regularmente la sociedad le da. Te pido, Padre, que hables a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Contraste este muchacho, hermanos. Es fácil servir a Dios, hermanos, cuando las cosas van bien, cuando los negocios van corriendo, ¿verdad? Cuando hay salud, cuando hay, cuando tenemos bienestar. A veces veo, hermanos, en la congregación cristianos que cuando son salvos, me llega a la mente una familia que fue salva, toda la familia completa, y ellos se acercaron por causa de un problema, pero luego los problemas empezaron a disminuir, hermanos, y ellos se empezaron a involucrar, pero volvieron a aparecer problemas y empezaron a tener dificultades para servir al Señor. Hermanos, es fácil servir a Dios cuando las cosas van bien, cuando las cosas, los negocios, nuestra vida, nuestro matrimonio van marchando como nosotros queremos que vayan. El problema es cuando llega el dolor y el sufrimiento, hermanos, y comienzan a desanimarnos y a disminuir nuestra fe, cuando, hermanos, usted y yo deberíamos entender que en la vida de un hijo de Dios, para cada situación, hermanos, difícil que llega, siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. A mí me encanta lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra de Dios, vaya a Romanos 8, 28. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Tanto aquellas cosas benéficas aparentemente, hermanos, a nuestra visión, como aquellas cosas que son adversas a nuestros deseos, aquellas dificultades, aquellos problemas. Todas las cosas, hermanos, son benéficas para un hijo de Dios. Los problemas y las limitaciones humanas tienen beneficios. Oh, pastor, ¿qué beneficio tienen los problemas en mi vida? Número uno, los problemas, los sufrimientos deben recordarnos, hermanos, a los sufrimientos de Cristo por nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahorita estábamos teniendo una escuela dominical sobre los hijos y venía a mi mente, ¿verdad? Mi hija Elizabeth, 4 años. Ella ve historias sobre Jesús en la pantalla, y la otra vez llegó conmigo y se sentó mi hija de 4 años y me estaba diciendo: papá, Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Sí. Y Jesús me ama a mí también. A ti también te ama. Él murió por mí también. Él también murió por ti. Y algo que enterneció mi corazón es que cuando ella lo dijo, hermanos, ella empezó a llorar. Y ella canta himnos y coritos que hablan de la muerte de Jesús y llora. Ahora yo sé, ella está pequeñita. Y yo quisiera, hermanos, que ella creciera con el mismo amor al Señor. Pero si usted y yo consideramos la muerte de Cristo, hermanos, en favor de nosotros, nuestro dolor no es nada a lo que Él padeció. Nada. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 12. Mire lo que dice Hebreos. Téngame paciencia, hermanos, que estoy estrenando Biblia y todas las hojas están pegadas ahorita. Hebreos capítulo, dice la palabra 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en ¿quién, hermanos? En Jesús. No en el Cristo divino, no en la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús, en aquella parte, hermanos, de nuestro Señor que era 100% hombre, porque nuestro Dios, hermanos, nuestro Señor Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Y dice el escritor de Hebreos, enfócate en la parte humana de Jesús, dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ninguno de nosotros ha llegado a la muerte, hermanos, batallando contra el pecado. Ninguno de nosotros ha muerto injustamente. Hermanos, incluso me atrevo a decir que la mayoría de nuestros problemas y aflicciones muchas veces, hermanos, son provocados por nuestras malas decisiones. No así Jesús. No así el Señor, santo, puro, sin mancha, sin pecado, crucificado, hermanos, injustamente en la cruz del Calvario, por amor a usted, por amor a mí. ¿Cómo puedo yo comparar, hermanos, mi sufrimiento con el de mi Salvador? ¿Cómo puedo yo compararme con Él? Que cuando le insultaban, no respondía con maldición.
como cordero, dice la palabra de Dios, fue llevado al matadero. Ese es su Señor, nuestro Salvador. Estábamos meditando en los últimos eventos, hermanos, que han sucedido entre nosotros. Hablo de las desgracias y sufrimientos que varios amigos míos han atravesado. Y mi esposa y yo estábamos meditando, íbamos camino a Poza Rica cuando nos enteramos de una noticia muy triste. Un amigo mío sufriendo. Y yo sé que eso tarde o temprano va a llegar a mi vida. Yo sé que el dolor, hermanos, tarde o temprano va a llegar a nuestra familia. Yo le rogaba al Señor, danos la fortaleza y la fe para no olvidarnos de lo que tú has sufrido por nosotros. Amados, dice Primera de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pastor, es que como que me andan haciendo brujería, ¿verdad? Como que me andan haciendo un trabajito ahí. Han de tener un muñeco de vudú. Ha de estar feo su muñeco, ¿verdad? Pero ahí está. Y como que meten una aguja y luego meten otra porque nada más no veo salida. Inicio un negocio y quiebra. Voy al doctor y cada visita me saca una enfermedad nueva. Mis hijos están así, mi matrimonio está así, mi esposa anda así, ¿verdad? Mis negocios, he tenido infinidad de problemas, pastor. Dice la palabra de Dios, no os sorprendáis, que no te sorprenda esto del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como si estuvieses bajo maldición. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es que a veces pareciera, hermanos, que estamos bajo maldición. Estaba atravesando allá, no sé, creo que es la estación del Metrobús. Y hermanos, yo iba bien, pero el Metrobús se dio vuelta. Y me dejó allá a mitad de crucero y empezó a parpadear el amarillo y luego parpadeó el rojo. Y yo dije, bueno, ya me quedé aquí. Termina de dar vuelta el Metrobús o el autobús se metió a su estación o no sé qué es eso. Y ya para no quedarme en medio y estorbar a los que iban a atravesar, avancé y detrás de mí estaba una patrulla. Hermanos, dije, no fue mi culpa, le dije al policía y a ver, se pasó el alto, está, sí, yo sé que me pasé en rojo, pero ni modo que me quedara en medio, pero ¿qué prosigue? Les dije a ellos. Oh, pues sacó su terminal electrónica, ¿trae usted tarjeta? No. ¿De dónde viene? De predicar, de aquí de Azumiatla. Hay un pastor, amigo. Pues, ¿qué es usted? Dijo. Yo soy pastor. No, usted es pastor. ¿Y dónde está su iglesia? Ya le dije dónde estamos, ¿verdad? ¿Y a dónde fue? Fui a predicar para un amigo que está aquí en Azumiatla. A ver, espéreme. Ya tenía mi licencia, mi tarjeta. Va con su compañero en la patrulla. Oye, compañero, que el conductor es pastor. Y se baja el otro ahí, camina hacia mí. ¿Que usted es pastor? Sí. No. A ustedes los pastores siempre les va mal. Él lo dijo. Sí va, compañero. Sí, siempre, no sé. ¿Te acuerdas del compañero fulano de tal? Que estaba en la corporación, que se fue de pastor a Teciutlán. Al que le juntamos una despensa porque no tenía ni para comer. No, pastor, no, ni para pedirle mordida, pastor. ¿Qué
hacemos con usted? Dije, mire, yo no traigo ahorita para pagar la multa, pero si quiere quíteme la placa, yo voy a pagarla ya a la 4 Poniente. Yo imagino que ahí es donde se paga, ¿verdad? Trae sus desarmadores. ¿Qué le quitamos? ¿La licencia o la tarjeta o la placa? No, pues que si anda sin placa, ¿qué van a decir los hermanitos? Mejor la licencia. Ya me dice, ¿sabe qué, pastor? Váyase. Casi me dan una ofrenda de amor, ¿verdad? Los polis. Dije, órale. En serio, es más, ¿por qué? ¿Qué anda haciendo? Es que, digo, yo no sé llegar a Boulevard Carmelitas, creo que hay un distribuidor inteligente aquí en el periférico, yo casi no uso esta zona. Me dicen los polis, síganos, nosotros le escoltamos y lo sacamos a periférico, pero váyase con mucho cuidado, pastor. Yo me fui, hermanos. Hasta ellos lo saben, ¿ah? Vemos a gente impía haciendo cosas absurdas, hermanos, y los vemos prosperando, y tantito nosotros como hijos de Dios hacemos algo malo y ¡fum! Veo a gente pasándose altos, dando vueltas a la izquierda, y gracias a Dios, hermanos, que tenemos un Dios que está al pendiente de lo que hacemos. No se sorprenda, no se desanime. Segundo beneficio del sufrimiento, hermanos, nos aleja del orgullo. Dice 2 Corintios capítulo 4, regrese al pasaje, 2 Corintios capítulo 4. Segundo beneficio, hermanos, del sufrimiento es que nos aleja del orgullo, y bastante. Y gracias a Dios por el sufrimiento. Versículo 3, pero si nuestro evangelio, dice la palabra, está encubierto entre los que se pierde, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, mira, tú y yo tenemos un precioso regalo que es la salvación. Salvación, hermanos, que muchas veces no ha sido otorgada a ciertas personas. Usted y yo somos los seres más privilegiados en este mundo, porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Así no tuviéramos nada, el simple hecho de ser hijos de Dios es suficiente motivo para estar gozosos. Sabemos que nuestra morada es eterna, hermanos. No así su vecino. Y usted puede ver alrededor a mucha gente que lo único bonito y el único placer y el único gozo que ellos tienen es este mundo. Pero mire, sigue diciendo, versículo 7. Pero tenemos este tesoro ¿en qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos tan dados, hermanos, de apropiarnos de la gloria de Dios. Tanto, hermanos, que a veces hacemos creer que es por nosotros y no por la gracia de Cristo. Es decir, llegamos a este lugar, llegamos al cristianismo, hermanos, abatidos, sufriendo. Ven acá, hermano. Jorge, ven acá. Tú me inspiras confianza. Ya no hay jóvenes. Cuando yo venía a predicar se sentaban acá y ya no quieren sentarse aquí cada que vengo. Póstrate ahí en la silla, como si estuvieras orando. Así llegamos. Y aquí tuvimos a un Señor y un Salvador que nos levantó. Que no solo
cambió nuestra eternidad. Cambió hasta nuestra apariencia. Y cambió hasta nuestro futuro. ¿Qué pasa con el tiempo con un cristiano? Se le olvida que así llegó. Oh, hermano, a veces andamos caminando hasta las nubes, ¿verdad? Nos sentimos la última Coca-Cola en el desierto. Esa muchachita feíta que nadie le hacía caso porque estaba toda descuidada, llegó al cristianismo, se empezó a arreglar, se empezó a ver bonita. Llegó el hermano Benjamín y le dijo: hermanita, ¿cómo? Yo merezco a alguien mejor. Se la creyó. Oh, no se digan los jóvenes. Nadie daba un peso por ti. Te sacaron de algún callejón por ahí. Vino Cristo a tu vida, te levantó, te restauró, empezó a hacer grandes cosas por ti. Oh. No, pastor, yo no quiero quiero una güerita que sea una mujer virtuosa. Se la creyó. ¿Y sabe qué hace Dios? Muchas veces, para bajarnos de esa nube en la que andamos, a veces nos tiene que humillar. Y nos hace pasar por dolor y quebrantamiento de corazón para que Él sea glorificado. Así somos. Bueno, así soy yo. Yo sé que usted no, pero yo sí, hermanos. Y yo he visto una y otra vez que cuando su servidor quiere andar caminando entre las nubes, tiene un Dios que le ama, que le dice: hijo, no te puedo dejar subir más, que te vas a matar. Es mejor que le bajes. Y entramos en procesos y en dolor y en aflicción, hermanos. Dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros, ya me equivoqué, Él me hizo equivocar, ¿verdad? Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde es encubierto. Y dice versículo 7, pero tenemos estos tesoros en vasos, ¿de qué, hermanos? De barro. Hermano, qué frágil es el hombre. Qué frágil somos usted y yo. Una bacteria, ¿verdad?, puede acabar con toda nuestra vida. Un virus, cualquier cosita, por más fuerte y por más saludable y por más, hermanos, que usted y yo nos hayamos cuidado. Un accidente, un temblor, cualquier cosa acaba con nuestra humanidad. Tengamos cuidado, hermanos, con la soberbia. Somos frágiles. Dice el Señor, gracias, Jorge. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, pero tenemos estos tesoros en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Según a los Corintios 12:7, el apóstol Pablo, hermanos, refuerza esta idea diciendo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne, y no era su esposa, ¿verdad? Un mensajero de Satanás, ¿para qué? Me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Mientras más Dios quiera hacer con nosotros, hermanos, más vamos a ser sometidos al dolor y al sufrimiento. Mientras más grandeza Dios nos revele, más nos tiene que humillar. Un mensajero de Satanás que me esté dando mis cachetadones. Hey, tú como que ya te la estás creyendo y ¡tas! A veces ese mensajero se llama suegra. No es cierto. Dije esto en una iglesia y
y un hermano vino conmigo y me reclamó. Yo no sé, pastor, cómo haya salido su suegra, pero a mí me fue bien. No hablaba de ti, hermano, no, más digo, para que vaya respetando a las suegras, dijo. Y luego vi a su suegra, oye, ya vámonos. Yo dije, hasta con esa suegra me someto, pero dice versículo 9, y me ha dicho, bástate, por respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, hermanos, versículo 9, bástate ¿qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué, hermanos? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Necesitamos sufrir. Necesitamos darle un enfoque diferente al dolor. Porque a veces, hermanos, es lo único que nos puede mantener con las rodillas dobladas delante de Dios. No es cuando hay un problema en su casa, en su hogar, que usted y yo oramos más. No es cuando un hijo se está perdiendo que los padres realmente toman seriedad en el asunto de orar por ellos. No es cuando el matrimonio se está destrozando, hermanos, cuando realmente a los dos les cae el 20, ¿sabes qué? Necesitamos acercarnos bien al Señor. No es cuando una enfermedad, cuando realmente, hermanos, empezamos a preocuparnos en rogarle al Señor por nuestra salud. No debería ser así, pero así es. De manera que yo debería aprender a dar gracias a Dios cuando las cosas van mal. Y cuando el dolor es lo que nos mantiene con los pies en la tierra. Número 3. Tercer beneficio del sufrimiento y de la aflicción, nos ayuda a mirar más allá de esta corta vida. Nos ayuda a mirar lo eterno, hermanos. Si no fuera por el dolor. Dice 2 Corintios, regrese a 2 Corintios, capítulo 5. Capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hermanos, traigo a la memoria a este joven. Toda su visión es aquí. Él dice, estoy bien, los negocios de papá van bien, la familia va bien, todo está bien, tenemos salud, tenemos prosperidad, estamos bien. Hermanos, no así el cristiano. Querido hermano, quizás es la razón por la cual Dios no le ha dado la prosperidad que usted tanto ha anhelado. Y no porque Él sea infiel a sus promesas, sino que Él sabe, hermanos, que el día que Dios comience a prosperar nuestra vida económicamente, usted y yo nos vamos a enfocar a este mundo y no en lo que viene a futuro. Fuimos a una iglesia, a una conferencia, y qué tremendas sillas tienen ustedes, ¿verdad? Pero allá las sillas eran unos tablones sin cojín. El que diseñó las bancas, creo que no era muy bueno diseñando, ¿verdad? Porque dejó el respaldo totalmente recto. Y usted sabe, le empuja la espalda y después de 1 hora ya está bien adolorido. Usted no va a querer quedarse sentado ahí 2, 3 horas. Después de media hora ya la espalda está...
Llega al sillón, al sofá y hasta descansa. ¿Ven? Algunos cristianos dicen, oh, ¿cómo quisiera yo traer mi sofá a la iglesia? Oh, bien cómodo ahí. No se acomode a este mundo. Usted y yo tenemos promesas eternas. Este mundo no es mi hogar. Hermanos, lo que usted y yo, así tuviéramos todas las riquezas en este mundo, en este lugar, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es muchísimo mejor. Y para que no perdamos ese enfoque en las cosas eternas, a veces tenemos que sufrir. En el cielo no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristezas. Aquí hay traición, decepciones, hay enemistades, hermanos. Aquí hay, ya están allá sacando sus frustraciones. Oh, está bien. Hay enemistades, hay problemas, hay corrupción. En el cielo no. Y nuestro anhelo debe estar allá, no aquí. Ahora no estoy diciendo que usted no haga nada aquí, haga lo que puede para el Señor. Segunda a los Corintios, versículo 3 de capítulo 5, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, segunda a los Corintios 5:3, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Número 4. Cuarto beneficio, hermanos, del sufrimiento. Prueba nuestra fe a otros. A través del sufrimiento, usted y yo, hermanos, podemos mostrar nuestra fe a otros. ¿Conoce usted a alguien en su iglesia que haya pasado por momentos y dificultades muy fuertes, hermanos, y usted lo haya visto levantarse y seguir adelante? Yo estoy seguro que sí. Que aquí en este lugar hay testimonios de cristianos que pudieran decirle a usted, nosotros pasamos por esto, por aquello, por este dolor, por esta dificultad, por este problema, pero gloria a Dios, Él nos sacó adelante. Y usted puede ver cuán grande era la fe de esa persona. ¿Cómo sabemos que Abraham es el padre de la fe? No fue por esos momentos de prueba y de aflicción por los cuales él atravesó. Porque yo le aseguro, no era fácil entregar a su único hijo, hermanos, en sacrificio. Pero él creyó a Dios. Hermano, cuando estamos pasando por tribulación, por aflicción, por pruebas, es buena oportunidad para que usted y yo podamos inspirar a otros a seguir adelante. Un quejoso no inspira. Alguien que todo el tiempo está chillando, hermanos, no inspira. Al menos a mí. Pero alguien que ha vencido en medio de la dificultad es una gran inspiración. Mire lo que dice Hebreos. Ustedes no creen nada, ustedes son como mi iglesia, ¿verdad? Y como no creen nada, vamos a la Biblia. Y si vamos a la Biblia voy a tardar más tiempo, porque esta Biblia es nueva y todavía no se despegan todas sus hojas. Entonces, si salimos tarde, es culpa de ustedes. Vamos a Hebreos. Esta Biblia no tiene Hebreos. Capítulo 11.
Mire lo que dice el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Pero miren lo que dice versículo 35, más otros. Lo primero inspira, anima, pero también lo segundo, hermanos, más otros fueron ¿qué? Atormentados. Eso no se lo va a decir el predicador de la prosperidad al que usted escucha, o su coach de vida, no se lo va a decir. ¿Ah? Pero dice la palabra de Dios, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, ¿qué, hermanos? Vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales, note lo que dice, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y estos, aunque alcanzaron ¿qué? ¿Alcanzaron qué? ¿Por qué? Ellos permanecieron firmes por su fe. Dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibiendo lo prometido. Oh, la fe de Esteban, que siendo, hermano, estaba siendo apedreado. Y él vio la gloria de Dios. Y antes de morir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es una gran evidencia de fe. Y eso inspira. Hermanos, que el dolor y el sufrimiento sea una gran oportunidad para mostrar e inspirar a otros. Para mí es inspirador. Llegar con alguien que yo he visto su fe a través de su vida, su constancia, su trabajo, que ha seguido adelante a pesar de las aflicciones. Y yo estar atravesando por algo similar y llegar con él, hermano, ¿cómo saliste adelante? Usted y yo debemos ser esa clase de cristianos. Alguien quejoso no inspira. Alguien desanimado no inspira. Alguien, hermanos, que se da por vencido a la primera no inspira. Y último, número 5, es una buena oportunidad para glorificar a Dios y mostrar su gran poder. Falleció mi padre en pandemia. Y estuve atendiendo a mi familia, a mi mamá, a mi hermana en la Ciudad de México. Había mucha gente, hermanos, fue de los primeros en morir allá en Ciudad de México. Fue como el número 3,000 y tantos, mi papá. Y mi hermana estaba muy enferma, trató de cuidar a mi padre, se contagió de este virus y mi madre estaba bien enferma. Estuve allá cerca de 3 semanas atendiéndoles hasta que pudieron recuperarse y arreglar los asuntos que dejó pendiente mi padre. Y llegué a la iglesia. Regresé a hacer mis labores. Y un hermano, psicólogo él, me habló: pastor, sé que ya está usted aquí en Puebla. Y él me estaba diciendo: ¿cómo le puedo ayudar? Yo pensé en dinero, ¿verdad? Pero él estaba pensando en otra cosa. Me dijo: ¿en qué etapa de su duelo está? ¿En qué etapa? Yo me quedé pensando, estábamos atorados por la lluvia, el agua ahí.
Y estaba mi esposa ahí en el carro, la familia. Pues no sé, hermano, en qué etapa esté. Me dice él, está en la etapa de superación, en la etapa de aceptación. Y él me estaba hablando de varias etapas. Pues no sé, hermano, dime tú eres el psicólogo. Me dice él, pues yo lo escucho muy normal. Y él me empezó a contar. Mi padre falleció hace 2 años. Y a la fecha yo no puedo asimilar la muerte de mi padre. Él era nuevo. Y él me preguntó, pastor, ¿por qué usted está tan tranquilo? Le dije, hermano, yo sé dónde está mi padre. Él recibió a Cristo. Yo sé que él está con el Señor. Le dije, hermano, yo sé que lo voy a volver a ver. Y él se quedó sorprendido. No cabe duda que el cristianismo es otro nivel. Es otro nivel. Hermanos, lo que usted y yo tenemos aquí es una gran oportunidad para demostrar el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien recuerda qué pasó el 14 de abril de 1912? Una noche en el océano Atlántico. ¿Alguien culto que no nada más vea Dragon Ball? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? ¿Jóvenes? ¿Estudiantes de colegio bíblico? ¿Nadie? No se preocupe. Fue la noche en que el Titanic se hundió. Un 14 de abril de 1912. Algunos dichos y leyendas que hay alrededor de la historia, hermanos, dicen que mientras el barco estaba hundiéndose, la orquesta seguía tocando, y eso es testimonio de varios sobrevivientes. Pero dentro de las leyendas que hay alrededor de esa historia es que uno de los himnos que la gente pidió que tocara por última vez la orquesta fue el himno que nosotros conocemos como Más cerca, oh Dios, de ti. Y yo creo, hermanos, Dios respondió a esta petición. Porque además de la orquesta, hay algo que la historia secular no te va a decir, pero que está escrito en el libro, hermanos, El último héroe del Titanic. Y es que, hermanos, en la misma embarcación estaba un pastor llamado John Harper. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Nadie. Bueno, ahora ya sabe. Y dice este libro, hermanos, esto sí es una historia verídica, que mientras el barco estaba hundiéndose, el pastor John Harper, él había perdido a su esposa a la edad de 38 años, él tenía 39 años, en esa embarcación estaba su hija y su sobrina. Y su hija y su sobrina, hermanos, alcanzaron a salir de ahí, fueron de los sobrevivientes de esa tragedia. Pero él dijo, yo voy a esperar. Y él a toda la gente le decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le gritaba, hermanos, a la gente que estaba despavorida, tratando de rescatar su vida, diciéndole, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él repetía constantemente, dice este libro, hermanos, dice su historia, que él constantemente repetía, Hechos 16:31. Él había sido invitado a Chicago para predicar, hermanos, en la iglesia de D.L. Moody. Ese era el rumbo que él tenía, pero él no pudo llegar. Y viendo la aflicción y el dolor de la gente,
Él le repetía a la gente: ¡hey, recibe a Jesús! Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serás salvo tú y tu casa. Y trató de predicar lo más que pudo dentro de la embarcación. Luego, hermanos, él se lanzó al agua y alcanzó a ver a la gente que estaba tratando de rescatar su vida. Y él iba nadando en las aguas heladas del Atlántico, hermanos, diciéndole a los que estaban a punto de morir: hey, no te mueras, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice su sobrina y su hija que lo último que él dijo fue, antes de morir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alcanzó a hablarle del Evangelio a la mayor cantidad posible de gente. Y la historia asocia mucho este himno a la vida del pastor John Harper. En medio del dolor y de la aflicción, Dios se glorificó una vez más en la vida de la gente. Y es uno de los himnos favoritos de su servidor. ¿Alguien se lo sabe? Más cerca, oh Dios, de ti anhelo estar, aunque una acerba cruz allá me de alzar, será mi canto aquí más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Dice la historia alrededor de esta embarcación, que ese fue el último himno que se tocó en ese momento. Si peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad, mi sueño aún así ha de llevarme a ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y si usted lo analiza, fue el dolor y la aflicción lo que llevó a esa gente que cuando entró en la embarcación, que no era salva, al escuchar la predicación del pastor John Harper, fue el dolor y la aflicción lo que los llevó a ver al Salvador. Dele un enfoque diferente al dolor. Dele un enfoque diferente al sufrimiento. Y usted podrá gozarse de aquellos momentos que la mayoría de la gente lamenta. Bendito Dios. Tenemos una idea muy trágica del sufrimiento en nuestras vidas. Y quizá para muchos sea fácil hablar del sufrimiento y no así para aquellos que han pasado por un dolor inmenso en esta vida.
Pero ayúdanos, mi Dios, a darle un enfoque diferente al dolor en nuestra vida.